Queridos hermanos, ¿pasa a vosotros? Mis hermanos, voy a decir a nuestro hermano Adiel despertar, ¿verdad? Yo los veo bien contentos, bien despiertos, hermanos. Es un placer poder estar nuevamente con ustedes. Voy a invitarlos a que abramos nuestras escrituras, por favor, en el libro de San Mateo, en su capítulo 25. No vamos a hablar de la parábola de las 10 vírgenes, solamente vamos a tomar este texto, o estos textos, perdón, para introducirnos en el tema. Es un tema de reflexión, hermanos, esperando que pues en algo pueda ayudarnos a todos, ya que todos de vez en cuando necesitamos una wake up call, como decimos en inglés, algo que nos despierte, algo que nos haga reflexionar. Mateo 25, del 1 al 5, todos juntos vamos a leerlo, y la palabra de nuestro Dios dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes, y las 5 eran fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. En estos versos nos damos cuenta, que estas 10 vírgenes conocían la palabra de nuestro Dios, la cual es representada por medio de la lámpara. Tenían del Espíritu Santo, el cual también es representado por medio del aceite. De igual manera, todos nosotros, mis hermanos, hemos conocido, tenemos esa palabra, hemos recibido de ese Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con estas 10 vírgenes, hermanos? Al ver que el esposo se tardaba, solamente 5 se durmieron, ¿verdad? Todas se durmieron. Bueno, nosotros, mis hermanos, tenemos la palabra de nuestro Dios, tenemos el Espíritu, y esta es, o el título del tema, pues es que debemos mantenernos despiertos. No debemos dejar, mis hermanos, que pase lo que pasó con estas 10 vírgenes. Les cayó el sueño, se durmieron, llegó el esposo y 5 de ellas se quedaron fuera. Tenemos, mis hermanos, desafortunadamente un enemigo. Vivimos en una lucha constante, y este enemigo, mis hermanos, no descansa en ningún momento. La palabra de nuestro Dios, ahorita la vamos a ver, dice que es un enemigo astuto, que día y noche, mis hermanos, está trabajando, esperando el momento adecuado para que nosotros nos durmamos, para que nos descuidemos, para que dejemos de escuchar a Dios y Él pueda entrar por medio de aquellas cosas que a nosotros más nos gustan. El día de hoy tengo a 2 hermanas que me van a ayudar a leer. Y vamos a ver, mis hermanos, la estrategia que usa el enemigo en el libro de Génesis, capítulo 3, versos 1 al 6. Nuestra hermanita Abby, por favor. Génesis, capítulo 3, del 1 al 6. Dice: Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto comemos, mas el fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, al cual comió así como ella. Amén. Lo primero que vemos ahí, mis hermanos, es que el diablo dice: con que Dios ha dicho que ustedes no pueden hacer esto. Y muchas veces pasa lo mismo con nosotros. Decimos: pues un poquito no hace daño, no va a pasar absolutamente nada. Y lo decía, vemos cómo Satanás entra con aquellas cosas que agradaban, que son agradables. El árbol era agradable a los ojos. ¿Qué más? Bueno para comer.
y además era codiciable. Muchos de nosotros, mis hermanos, en los tiempos antiguos más bien, cuando no conocíamos la palabra del Señor, había cosas que nos agradaban no tan solo a nuestros ojos, sino también a nuestro cuerpo. Si yo les preguntara a mis hermanos, nosotros, por ejemplo, en mi caso, era un niño todavía, vivíamos en México, en un rancho, pero a las personas de ahí, incluyendo a mis padres que no conocían la palabra del Señor, ya después crecí también y también por un tiempo hice lo mismo. Por ejemplo, nos gustaba ir a las fiestas. ¿Qué más? Íbamos a los bailes, a los conciertos, nos gustaba andar en peleas. A muchos de nosotros nos gustaba ir a los bares. Hemos escuchado testimonios incluso de obreros que cuentan la vida pasada, mis hermanos, de cómo vivían en los tiempos antiguos. Y esas cosas que a nosotros nos encantaban hacer son las que usa el enemigo para hacernos caer. Pero la palabra de nuestro Dios nos da recomendaciones y nos dice también, mis hermanos, cómo debemos evitar estas cosas. Dice Mateo 26:41, nuestra hermana Nelly, por favor. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Amén. Amén. Nuevamente debemos estar fervientes en oración, apercibidos, alertas, para que nuestro espíritu no desmaye, para que no flaquee. Debemos alimentarlo con esa palabra de vida. Si vemos también, mis hermanos, en 1 Corintios, capítulo 16, 13. Adelante. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Amén. Debemos vivir, mis hermanos, esforzándonos todo el tiempo. Es fácil, yo sé que no es fácil, porque como decía, el enemigo siempre nos está tirando piedritas, siempre nos está tirando esas cosas que a nosotros nos agradan. Otra recomendación la vemos también ahí mismo, 2 Corintios capítulo 2, verso 11, por favor. Porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Amén. Todos conocemos, mis hermanos, la forma en que trabaja este enemigo. Sabemos que el Señor nos dice que tenemos que hacer una cosa y debemos hacer una cosa, pero también sabemos que el enemigo siempre está luchando contra lo que Dios pide de nosotros. Sabemos hacer las distinciones como hijos de Dios, nada no es oculto. A lo largo del tiempo que hemos estado en la iglesia hemos aprendido la voluntad de nuestro Dios. Incluso, mis hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino, el enemigo sabía que Él era el Hijo de Dios, pero Jesús no fue la excepción. Vamos a ver, mis hermanos, en Mateo, capítulo 4, del 1 al 11, vamos a encontrar las formas que el enemigo usó, o la estrategia que Él usó, para poder tentar a nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, yo les haría esta pregunta, hermanos. ¿Creen ustedes que Satanás sabía si Jesús caería o no? Satanás se atrevió a tentar a Jesús aún sabiendo que era el Hijo de Dios. ¿Pero ustedes creen que Satanás sabía si iba a tener éxito o no? ¿No sabía? Vamos a leerlo, mis hermanos. Mi hermano Tavi, por favor. Mateo 4, 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él, el tentador dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo: Escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo. Y le dice: Si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos, para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está además,
no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y dícele: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí los ángeles llegaron y le servían. Amén. Amén. Dice, escrito está: al Señor tu Dios solo servirás o adorarás y a Él solo servirás. Y vemos, a mis hermanos, tres cosas con las cuales Satanás probó a Jesús y las cuales son muy común que Él use en nosotros, que fue el hambre o las necesidades que tenemos día a día. ¿Qué otra cosa? ¿Qué le ofreció más? Las riquezas, que también es otra cosa con las cuales nosotros caemos fácilmente porque cada uno de nosotros quiere tener lo mejor. ¿Qué más, hermanos? Que le adorar, la fama, el estar bien ante todos, que todos nos admiren. Son las cosas que muchos de nosotros, mis hermanos, buscamos como personas. Esta carne es lo que buscan. Y ahora, si yo les preguntara nuevamente, si Satanás nos tienta a nosotros, ¿ustedes creen que él pueda o sepa si vamos a caer o no? No. El apóstol Pablo, mis hermanos, después de que le daba estas recomendaciones, él se preocupaba por la iglesia de Corinto. Él tenía ese temor. La palabra de Dios dice que debemos, predicar, debemos advertirnos para que estemos apercibidos. Dice 2 de Corintios, capítulo 11:3. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Amén. Amén. Él tenía temor que los de Corinto cayeran, porque sabía que a pesar de que conocían la palabra de nuestro Dios, en ellos también había esa debilidad y estaban pasando por tal vez dificultades. ¿Por qué se dice, mis hermanos, que siempre debemos recomendarnos o exhortarnos más bien? Si nos damos cuenta, hermanos, vivimos en un mundo en donde no nos es difícil caer. Vivimos en una época, mis hermanos, en la que la iglesia está dormida. No estoy diciendo solamente nuestra localidad, estoy diciendo la iglesia a nivel mundial, donde el pecado cada día es visto como algo natural, como algo normal. ¿Y por qué digo que está dormida? Muchas veces, hermanos, nosotros como humanos nos preocupamos, ya lo decíamos, por las cosas espirituales. Nos hacemos todo, nos esforzamos, trabajamos demasiado, damos el extra para poder tener las cosas materiales que necesitamos. Pero cuando hablamos de las cosas espirituales, la iglesia duerme. Y no lo digo nada más literalmente, sino también lo digo espiritualmente. ¿Por qué? Si usted mira a su alrededor, hermanos, en esta iglesia, por ejemplo, vamos a ponernos nosotros, por ejemplo, voltee, y nos vamos a dar cuenta que los que estamos, pues no somos ni la mitad. Es triste, hermanos, de verdad, ver cómo las cosas del mundo nos atraen tanto que nos olvidamos de nuestro Dios. Durante toda la semana cumplimos con nuestras obligaciones en nuestro hogar, en nuestros trabajos, nos esforzamos, como ya lo decía, pero llega el día del Señor y la iglesia duerme. Todos ustedes, los poquitos que llegan o que llegamos los viernes, podemos darnos cuenta. Hacemos todo por complacer a nuestro jefe en el trabajo.
Nos esforzamos al 100% por complacer a nuestros maestros, por sacar buenos grados, por salir adelante en la escuela. Damos todo porque nos dan una promoción, pero llega el viernes, hermanos, y no estamos donde debemos estar. Y con esto no solamente nos estamos afectando a nosotros mismos, afectamos a aquellas personas las cuales nuestro Dios ha puesto en nuestras manos, que son nuestros hijos, los varones que son sus esposas, las mujeres que son sus esposos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la oportunidad de tenerlos dentro de la iglesia, que parece que a veces no ponemos atención, a veces uno se sorprende cuando nuestros hijos o vamos de regreso a casa y nuestros hijos nos empiezan a decir, no, pues se predicó de esto o de esto y de esto. Ellos van aprendiendo el camino que deben seguir cuando ellos lleguen a una edad adulta, cuando ya tengan que volar solos, porque va a llegar ese momento, hermanos, en que nuestros hijos se van a separar de nosotros y nosotros ya no vamos a estar ahí para poderles inculcar lo de la palabra de nuestro Dios. Y si nosotros no hacemos eso, ¿quién cree que nos lo va a educar? Hablábamos al principio de que el pecado está en todo lugar. El mundo está saliendo con sus ideologías contrarias a la palabra de nuestro Dios y las están metiendo en las escuelas. Los amigos de nuestros hijos les están metiendo ideas diferentes, pero nosotros dormimos. Nos quedamos en casa y nos da lo mismo. Y el enemigo nos está ganando por ese lugar, por ese lado. El enemigo se está llevando a nuestros hijos, hermanos. Yo tengo los míos aquí, yo sé que con esfuerzo, errores y todos vamos tratando. Yo les digo a ellos, no sé qué va a ser el día de mañana, no sé qué decisiones van a tomar, pero mi obligación es hablarles de la palabra de nuestro Dios, enseñarles lo que pueden hacer, enseñarles lo que deben hacer para que el Señor les dé bendiciones, para que puedan tener una vida buena. Y es la responsabilidad de todos nosotros, hermanos. Vamos a ver Lucas capítulo 22, 3-6. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo entregaría, los cuales se holgaron y concertaron de darle dinero, y prometió y buscaba oportunidad para entregarle a ellos sin bulla. Amén. Amén. Vemos, mis hermanos, cómo Judas, a pesar de haber andado con el Señor Jesucristo, se descuidó, se durmió y fue tentado por el enemigo y cayó. Vendió al Hijo de Dios por unas cuantas monedas. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo, vendemos la sabiduría por unas cuantas monedas, por trabajar unas horas extras. Llegamos a casa cansados y lo primero que decimos será mañana. El Señor puede esperar. El Señor nos ha dado una gran responsabilidad. Vamos a ver, mis hermanos, en Colosenses capítulo 3, hablando de las riquezas, hablando de tener cosas materiales, hablando de tener una vida cómoda. Adelante, Colosenses 3, del 18 al 23. Mi hermana Nelly, por favor. Casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. Hijos, obedeced a nuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de ánimo como al Señor y no a los hombres. Amén. Amén.
Qué bonitas recomendaciones, mis hermanos, nos da la palabra de nuestro Dios, pero desafortunadamente en estos días todo esto se ha olvidado. Dice, maridos, habrá amar a vuestras mujeres y mujeres también de la misma manera. Pero nos esforzamos tanto, mis hermanos, por obtener cosas materiales que llegamos a la casa, ya lo decía nuestro hermano en la escuela, o el comentario que decía nuestro hermano Uriel también, todo empieza en nuestro hogar. Llegamos a la casa cansados, estresados, molestos. ¿Qué más? Que nos olvidamos, hermanos, de que el Señor a los varones nos ha dado una ayuda idónea, nos ha dado una joya para cuidarla, para conquistarla todos los días. Y nos olvidamos de todo esto. Las mujeres de igual manera trabajan, se esfuerzan, llegan a casa de la misma forma. Vemos el mundo, mis hermanos, todo está volteando. La mujer busca, o más bien se ha olvidado que el Señor puso un orden y ella quiere ser igual al hombre. Incluso a nosotros, la iglesia, a veces se nos está olvidando, mis hermanos, que el Señor tiene un orden. Y cada uno ocupa un lugar importante de acuerdo a como lo puso nuestro Dios. El respeto entre los padres y los hijos se está perdiendo. El respeto en nosotros para nuestros patrones también se está perdiendo. De la misma manera, aquellos que tienen empleados, se está perdiendo el respeto a sus empleados. Y nos estamos olvidando de todo esto. ¿Por qué? Porque estamos dormidos. Porque no hacemos caso a la palabra de nuestro Dios. En estos días, mis hermanos, vemos, alguien comentaba, en este lugar hay muchos divorciados. ¿Por qué será, hermanos? Porque nos hemos dormido y estamos olvidando estas cosas, estas recomendaciones que el Señor da. Vamos a ver otra escritura en Tito, capítulo 2, del 1 al 8. Más recomendaciones, mis hermanos, para todos nosotros. Hermanita Abby, por favor. Empero tú habla lo que conviene a la sana doctrina, que los viejos sean templados, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Las viejas asimismo se distinguen en un porto santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los mancebos a que sean comedidos, mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras, en doctrina haciendo ver integridad, gravedad, palabra sana e irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Amén. Amén. Bonitas recomendaciones, hermanos, pero desafortunadamente vivimos en un mundo en donde el odio y todas las malas costumbres han derrotado o casi están derrotando al amor. Hoy en día, mis hermanos, vemos a las mayores, aquí decía que las mayores sean ejemplo e instruyan a quienes, a las jóvenes. Vemos a las mayores comportándose de una manera inadecuada. Vemos a las jóvenes o a los jóvenes criticando a los mayores. Vemos, mis hermanos, que el respeto entre el matrimonio, entre nosotros, se ha perdido. El último versículo dice que tenemos que aprender, o más bien que el enemigo no tenga nada que decir contra nosotros. Pero nosotros con nuestros hechos, mis hermanos, le hemos dado o le vamos dando oportunidad cada día a que el enemigo pueda y tenga armas, que esas estrategias que a veces él no las tiene que planear porque nosotros se las estamos dando, para que él las use contra cada uno de nosotros. Recordemos Caín,
No se tentó el corazón para matar a Abel. Eso lo vemos en Génesis, en su capítulo 4, del 4 al 8, no lo vamos a leer. Simplemente se molestó, como ya le decían nuestros hermanos en los comentarios, se molestó y vamos, yo soy enojón, decía nuestro hermano Beto, yo soy enojón. Bueno, violento, ¿va? Dice, yo soy violento y bueno, el enemigo va a usar eso para que yo pueda acabar con mi hermano o con mi hermana. Y al último, mis hermanos, el que va a salir perdiendo es aquel que se deja usar. Es tiempo de que despertemos. Los veo muy callados, pero sé que están despiertos, hermanos. Es tiempo de que le digamos a ese enemigo, ¿sabes qué? Yo no voy a dejar que me uses. Yo estoy despierto, yo tengo el Espíritu de Dios, conozco la palabra del Señor. La próxima vez que a usted como joven, a usted como adulto, el enemigo nos tire una piedrita para tropezar, debemos estar listos y decir, hey, yo sé por dónde tengo que ir, no voy a pasar por ahí. Debemos estar, mis hermanos, preparados porque dice 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, todos lo conocemos este versículo. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Amén. Amén. Ya lo decíamos, a él no le importa quién sea. Puede ser un ministro, puede ser un laico, un prospecto, puede ser usted. Él arrasa parejo, mis hermanos. Él no se fija a quién se deja. Él usa a todo aquel que le da la oportunidad. Es tiempo de que despertemos. A usted que nos escucha en casa también. Sabemos dónde debemos estar, en nuestras localidades. Si tenemos la oportunidad, no pongamos pretextos, no sigamos durmiendo. Que no lo hace para nosotros, sino para Dios. Dice Mateo 25:13. Mateo capítulo 25, verso 13, dice así: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ya vimos, mis hermanos, al principio lo que le pasó a las vírgenes fatuas. Se durmieron, se descuidaron, no estaban preparadas. Llegó el hombre de la casa. Y de la misma manera que las rechazó y les dijo, no las conozco, así nos va a decir a nosotros si no escuchamos su voz y seguimos haciendo lo que al enemigo le agrada. Voy a pedirles que se pongan de pie, mis hermanos. Vamos a leer Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, del 10 al 13, todos juntos, por favor. Vamos a esperarnos un momentito. Efesios capítulo 6, versos 10 al 13. Y la palabra de nuestro Dios dice así. Dice, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestías de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Amén. Vamos, pues, mis hermanos, a mantenernos despiertos, alertas, siempre escuchando la voz de nuestro Dios. Paz a vosotros.